tal? Hola Mario, ¿cómo estamos? Bien, encantado de saludarte. Me emociona mucho que por fin logremos esta conexión Canarias-México. Ya sabes, pues por obvias razones, el vínculo afectivo que tengo con las islas y personal también. Y no solo por eso te hemos invitado, sino también por lo mucho que somos conscientes que han avanzado ustedes en la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación, que es un terreno en el que nosotros estamos recién incursionando. Entonces, esos modelos de proyectos que han sido muy exitosos en su contexto, pues los estamos conociendo, los estamos investigando para ver de qué manera podemos adoptar buenas prácticas que apliquen al contexto de la UNAM, al contexto específico de México y también orientado a las artes y el diseño, que son los saberes propios de esta facultad. Entonces, contigo daremos inicio a este ciclo de videoconferencias que organizó aquí mi compañera Regina. Muchas gracias por las gestiones, Regina, y que espero que sea de mucha utilidad tanto para la comunidad de esta facultad y de la UNAM, y como esto va a quedar grabado, pues también para todos los interesados en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Manuel Area en la Universidad de La Laguna el pasado verano, personalmente, porque ya por todo su trabajo ya lo conocía con anterioridad. Es una persona que ha producido tanto artículos de investigación científica como proyectos de divulgación, como cursos MOOC, que están todos disponibles en el repositorio de la Universidad de La Laguna. Es el director del laboratorio EduLab, de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna, además de ser docente e investigador de esta universidad. Así que creo que tenemos un invitado de lujo para dar inicio a estas videoconferencias, que luego ya nos va a compartir Regina en el cierre cuáles son las que siguen, y espero que lo aprovechemos y lo disfrutemos, y después de unos 30, ¿qué será? 30, 40 minutos de Sí, más o menos. podremos tener la oportunidad de tener un espacio de preguntas con el doctor Manuel Area. Así que muchísimas gracias, Manuel, y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias Mario. La verdad es que esto de la tecnología a mí me sigue fascinando en el sentido de estar tan lejos como estamos. Yo creo que a 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros, no lo sé, y que podamos estar así compartiendo ahora en tiempo real. Ahí creo que México las 11 de la mañana, aquí en Islas Canarias las 17 horas de la tarde. Bueno, voy a arrancar, voy a comenzar, y para eso voy a compartir pantalla, que he preparado unas pequeñas diapositivas. Ruego me confirmen que ya ven la diapositiva. Sí. Sí, venga. Pues a ver, lo pactado fue que tuviera una pequeña charla con ustedes sobre el concepto de educación digital y hablar un poquito de la teoría y algo de práctica. Entendiendo práctica, algunas recomendaciones que voy a dar y poniendo algún ejemplo de lo que hacemos. Bueno, como les decía, yo en estos momentos me encuentro en una de las islas, de las 7 islas que forman el archipiélago de Canarias. Ahí yo he procurado buscar un mapa para que se vea la ubicación geográfica, y pueden comprobar que las Islas Canarias están ahí pegadas a África, un poco ya distante del continente europeo, de España en particular, y bastante lejos, evidentemente, de América, ¿no? Es decir, las islas tienen una geografía que permite que estemos ahí haciendo un puente a medio camino entre 3 continentes, ¿no? Y esto hace que las mismas sean un sitio de encuentro, de mezcla, digamos, de culturas, sobre todo entre Europa y América. Simplemente yo darles un dato, un pequeño dato que a lo mejor ya conocen, pero en lo que ha sido durante estos últimos 5 siglos el viaje desde España hasta América, y en la ida y en el regreso era inevitable que los barcos tuvieran que hacer escala, como digo, en el archipiélago de Canarias. Y entonces los marineros traían no solo
mercancías, no solo objetos, sino también, como digo, cultura, en costumbres, de alimentación, de folclore, de mil cosas, ¿no? Y por ello yo creo que uno de los atractivos y de los elementos positivos que tiene las islas es precisamente ser este espacio atlántico de encuentro, como digo, entre ambas orillas del Océano Atlántico, la europea y la americana. Bueno, dicho esto, yo comentarles que pertenezco a un grupo de investigación en la Universidad de La Laguna, es decir, dentro de las 7 islas hay una que es la de Tenerife, donde está situada la llamada Universidad de La Laguna, evidentemente en la ciudad con el mismo nombre, La Laguna. Dentro de esta universidad somos una universidad de tamaño medio, en el sentido de que tenemos unos 18, 19.000 estudiantes, unos 1.800 profesores, hay facultades prácticamente de todos los estudios y carreras. Digo tamaño medio para lo que es España, ¿no? Bueno, pues dentro de esta universidad configuramos distintos grupos de investigación que se dedican evidentemente a temáticas muy diversas, y el grupo al que pertenezco es el llamado Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, que ya señala de algún modo o indica la temática o la línea de investigación que desarrollamos, ¿no? Que es todas las aplicaciones o usos que se puede hacer de la tecnología digital en la educación. Decir que el grupo se constituyó ya, fíjense, hace ya 20 años, en 1999 fue cuando arrancamos, y claro, en esta trayectoria de 20 años, pues hemos tenido la gran oportunidad, lógicamente, de desarrollar y participar en numerosos, ya son muchos, proyectos de investigación, no solo de corte local a nivel de Canarias, sino también a nivel español. Hemos dirigido proyectos donde participaban también universidades españolas diversas, y nosotros hemos sido de algún modo los líderes de esos proyectos, y también proyectos a nivel internacional. Tenemos las puertas, lógicamente, abiertas a cualquier investigador iberoamericano, y encantados pues, de cualquier lazo colaborativo, ¿no? en este campo o temática. Por concretar un poquito más, decirles que aunque la línea general de trabajo es la tecnología y la educación, podríamos hablar de que habría como 4 grandes temáticas sobre las cuales hemos desarrollado numerosos proyectos. Una de ellas es el concepto, la temática que representa lo conocido como e-learning o educación digital, virtual, que es de lo que ahora les voy a hablar. Otra de las temáticas de los proyectos que hemos desarrollado es el intento de integrar de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas y centros escolares, tanto desde educación infantil o parvulario, como quieran llamarle, a la educación primaria y a la educación secundaria. Hemos trabajado de forma bastante estrecha con el gobierno, en este caso, de las Islas Canarias con relación a esta temática. También lo hemos hecho con el Ministerio de Educación español para facilitar la formación de profesorado en el uso de la tecnología, el desarrollo de actividades de aula, etc. Otra línea de trabajo es lo que pudiéramos llamar el desarrollo o la creación de material didáctico digital en formato multimedia. Y bueno, ahí imagínense, en 20 años pues hemos producido bastantes materiales, los cuales en algún momento algunos recibió hasta algunos premios, ¿no? Y también estamos trabajando lo que pudiéramos llamar la alfabetización digital de la ciudadanía o el desarrollo de las competencias digitales en jóvenes y adultos. Bueno, esta sería brevísimamente las líneas de trabajo, como les digo, de lo que es el grupo de investigación, para que se hagan una idea en dónde nos ubicamos académicamente, ¿no? El grupo está formado por entre 15 y 20 personas, va variando en función del número de proyectos que tenemos, etcétera, pero de forma estable en torno, como digo, a 15 personas. Bueno, voy a comenzar, como apuntaba Mario,
lo que es la charla propiamente, que es dar algunas pinceladas, una introducción a esto de enseñar y aprender en la red, o lo que es la educación digital. Y como les decía, voy a ir de la teoría y luego un poco a la práctica. Entonces, de teoría, 4 ideas que entiendo yo que habría que tener en cuenta. La primera, y voy a centrarlo, fíjense, ya que estamos hablando a un público universitario, la UNAM, ¿no? Y desde otra universidad, como es la Universidad de La Laguna, voy a focalizar todo lo que voy a hablar de educación digital con relación a lo que es la enseñanza en educación superior o docencia universitaria. A ver, la primera idea es que tradicionalmente en docencia universitaria se ha separado, o sea, distinguido entre enseñanza presencial, es decir, la que ocurre en las aulas físicas, donde profesor y estudiante se encuentran determinado día, a tal hora, en tal salón de clase, y la docencia o enseñanza o educación a distancia, que normalmente, o hasta la fecha, era impartida por universidades específicamente creadas para hacer educación a distancia, donde no hay encuentro físico directo entre profesor y estudiante, sino que hay algo que media la relación entre unos y otros. Fíjense, yo creo, mi punto de vista, ya la experiencia que tengo, yo creo que estas 2 divisiones que había entre enseñanza presencial y enseñanza a distancia cada vez se difuminan, cada vez se entrelazan y cada vez no podemos hablar o separar lo que es hacer educación a distancia frente a educación presencial. Yo creo que vamos caminando a una simbiosis, a un encuentro entre ambas modalidades que se traducirá en que las universidades presenciales que tradicionalmente hicieron docencia presencial aborden ahora y hagan también titulaciones y educación a distancia y viceversa. Es decir, las universidades a distancia empiezan cada vez también a incorporar algunos encuentros físicos, a crear delegaciones para que el alumnado que cursa estudios a distancia pueda encontrarse con algún tutor y tener alguna actividad presencial. Bueno, en esto es clave la idea de que este siglo XXI es el siglo de la sociedad digital, o que, dicho de otro modo, que Internet o la red está en todas partes, nos acompaña como individuos a través de nuestros celulares o nuestras computadoras conectadas a la red. Y en consecuencia, al ser individuos que estamos conectados a la red, tenemos acceso a cantidad de recursos, de información, de aplicaciones, de servicios online, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que podemos ver o interpretar lo que es Internet, la red, como un gran ecosistema que tiene el potencial de aprender en el mismo. Bueno, la dificultad está en sacarle partido educativo, ¿no? De cómo explotar didácticamente todo ese ecosistema. Esto nos lleva a un concepto que también está muy de boga, que es el concepto de aprendizaje ubicuo, es decir, o invisible, otros le llaman invisible, aprendizaje líquido, aprendizaje móvil, tiene distintos nombres, pero todo es lo mismo. Básicamente lo que viene a decir, de forma muy simple, es que cualquier profesor o profesora, cualquier alumno o alumna puede desarrollar algún tipo de actividad formativa 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Es decir, estamos permanentemente con la posibilidad de enseñar y aprender en la red. Por eso hablamos de aprendizaje ubicuo, porque desde cualquier sitio o lugar puedo, evidentemente, acceder a algún tipo de formación. Yo, para no alargarme mucho con esto de la teoría, yo les diría que podríamos hablar de algunos modelos, o voy a ejemplificarlo, con algunos modelos de docencia digital o si quieren, de enseñanza utilizando tecnología. Evidentemente, como les digo, lo focalizo fundamentalmente, pienso en los términos de la educación universitaria. El primer modelo, que es quizás el más extendido en estos momentos, al menos en el contexto español y supongo que en México también, es que la mayor parte del profesorado universitario sigue haciendo enseñanza presencial, es decir, sigue teniendo un horario de clases
donde tiene que ir a impartir, digamos, sus lecciones a los salones de clase y allí están sus estudiantes, solo que lo que empieza a ocurrir es que ese profesor o profesora o esa asignatura, además de la docencia presencial en el salón de clase, dispone de un aula virtual que la complementa. Cuando digo dispone de un aula virtual que la complementa, es un espacio en el campus virtual de la universidad o sitio web donde el alumnado puede encontrar, yo qué sé, los apuntes de clase o las presentaciones PowerPoint que haya hecho ese profesor o simplemente las calificaciones que ha recibido, o puede utilizar incluso también esa aula virtual para que el alumnado entregue a través de la misma sus trabajos. Antes había que hacerlos en papel, escribirlos en papel y entregárselos en el despacho del profesor. En estos momentos mucha gente está utilizando estas aulas virtuales simplemente para eso, la entrega de tareas, trabajos que califica ese profesor. Pero básicamente sigue siendo el modelo tradicional de enseñanza presencial con un horario rígido y el encuentro físico en las aulas, ¿no? En los salones de clase. Otro modelo que es una variante de este vendría a ser la enseñanza presencial, sigue siendo, como digo, el modelo tradicional de encuentro físico en el aula entre estudiantes y docente, solo que, y bueno, y puede tener lógicamente su aula virtual complementaria, solo que el profesor o profesora incorpora también la tecnología a su práctica presencial. Es decir, la Internet o la tecnología, bien en dispositivos móviles, en tabletas o un salón de clase con computadoras conectadas a la red, ahí el profesor organiza también actividades que simultáneamente tienen que hacer presencialmente, pero conectadas a la red. Yo pongo siempre ejemplos como estas aplicaciones tipo Kahoot, no sé si las conocen, es decir, que yo como profesor, profesora, puedo estar dando una lección magistral, hablando en clase, y a la vez les pongo alguna pregunta a través de la aplicación que los estudiantes contestan en su celular y automáticamente, al contestar todos los estudiantes, yo puedo proyectar las respuestas de aciertos, errores o opiniones que hay en mi aula presencial. Y de este modo todos lo comentamos. Por eso yo le hablo un modelo de enseñanza presencial enriquecida con la tecnología, ¿no? Es decir, le da, digamos, la tecnología a la enseñanza presencial, la amplifica, ¿no? La enriquece y le da otras posibilidades más allá del uso del pizarrón o la voz del docente. Bueno, otro modelo yo creo que muy importante, muy interesante y como les decía, cada vez en mayor expansión, y yo pienso, y esta es una opinión evidentemente, pienso que va a ser la que se va a generalizar en los próximos años, es lo que se conoce como la enseñanza semipresencial, que ya como dice la palabra, es la mezcla, o una organización docente que entremezcla lo que es sesiones, tiempos académicos de trabajo en lo presencial, en salón de clase, con otros tiempos, actividades desarrolladas a través del aula virtual de la materia o de la asignatura. Tiene otros nombres, yo por citarlos para que el concepto se conoce también como blended learning o de learning, ¿no? Que vendría a ser, yo qué sé, traducido al español, pues enseñanza mezclada, otra gente habla de enseñanza híbrida o mixta, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, es el entremezclar lo que es el desarrollo de una asignatura donde hay un tiempo donde los alumnos y el profesor pactan encontrarse en un seminario físico o un salón de clase para hacer algún tipo de tarea, puestas en común, tutorización, explicaciones de contenidos, lo que sea, y hay, digamos, otras actividades, tiempos que se hacen a través del aula virtual. Ya el aula virtual ya no es un mero apéndice o complemento, es fundamentalmente el espacio en la red que permite dar continuidad, como digo, a todo el proceso formativo de un estudiante que, insisto, puede desarrollarse parcialmente en las clases físicas y
continúa en las clases online o virtuales. También hay distinta literatura, bibliografía, que habla, seguramente a lo mejor ya lo conocen, ¿no? El concepto de flipped classroom, un concepto nacido ahí en Estados Unidos, o de aula al revés, o aula invertida. Puede hablarse también de una enseñanza a la carta, donde de algún modo se le ofrece al estudiante la posibilidad de cursar, digamos, la asignatura totalmente online o presencialmente. Bueno, enseñanza combinada, hay en la literatura, bibliografía pueden encontrar distintos nombres. Y finalmente está pues, el modelo último, que es enseñanza a distancia propiamente dicha, pero ya en lo que se conoce como enseñanza a distancia digital o en línea o online, ¿no? Donde ahí ya utilizamos recursos como puede ser la videoconferencia, etcétera, que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Podemos hacer enseñanza a distancia en tiempo real, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, en el fondo casi es enseñanza presencial, ¿no? Lo único que ocurre es que estamos mediados por una tecnología que, aunque estemos físicamente muy distantes, pues lógicamente estamos teniendo interacción social en tiempo real y evidentemente también podemos empaquetar o encapsular la información grabando vídeos, elaborando PDFs, animaciones, lo que consideremos, y el alumno lo ve en tiempo diferido, ¿no? No hace falta el encuentro físico. Yo en la educación a distancia recordaría simplemente a nivel de este repaso teórico de que la educación a distancia no nace con Internet, sino que es algo que ya lleva muchos años funcionando, aproximadamente desde los años 60, desde los 60, 70, y ha ido evolucionando en estos últimos años. Y ha ido evolucionando la educación a distancia a medida que también evolucionaba lo que pudiéramos llamar la tecnología de la información. En aquel momento se conocían como la enseñanza por correspondencia y siempre, de algún modo, la tecnología predominante en la educación a distancia ha sido el papel, ¿no? El material impreso. Unas veces la enseñanza por correspondencia era simplemente el envío de fascículos o libros que el alumno tenía que leer en la soledad del hogar y responder a pruebas escritas o tests que tenía que devolver y enviar a su profesor. Y bueno, ha ido evolucionando. Luego en los años 80 ese material impreso se le añadía a lo mejor algún video para que lo viera o alguna cinta de cassette para escucharla. Más adelante, en los años 90 del siglo pasado, ese material impreso se complementaba con algún CD-ROM o disco que pudiera poner, o disquete, en una computadora, verlo. Y es en los últimos 15, 20 años, con la aparición, como decía antes, de Internet, es cuando aparece este concepto de enseñanza online, digital, e-learning, que es el término que es más conocido a nivel internacional, el e-learning, ¿no? Bueno, en estos momentos la enseñanza a distancia digital se materializa en distintas estrategias, ¿no? En lo más, digamos, habitual en las universidades es la oferta de titulaciones, sea de grado o posgrado, a distancia online. Últimamente está cobrando mucha fuerza el concepto de MOOC o MOOC, que son los cursos masivos online. Luego yo les pondré un ejemplo de un MOOC que hemos hecho en nuestro grupo de investigación EduLab. Hemos hecho varios MOOCs, pero el último que tenemos ahora disponible y accesible, el concepto de microcursos. Muchos de esos microcursos son para ser desarrollados en las pantallas de los celulares, sobre todo para el aprendizaje de lenguas, el concepto de webinar, recursos educativos abiertos, etc. Como ven, hay un abanico importante ya de educación a distancia digital que adopta, como digo, distintos formatos, escenarios, estrategias, etc. Lo que sí me gustaría enfatizarlo, ¿no? Y destacarlo, y de verdad lo podemos comentar más tarde, es que no todo vale en la educación a distancia online, al menos si lo analizamos desde un punto de vista de calidad educativa. Es decir, el mero hecho de colgar, de publicar,
de hacer algo en un aula virtual y ponerlo a disposición pública, no significa que se esté haciendo educación digital, como digo, de calidad educativa. Yo creo que ahí habría todo entorno, sea en formato MOOC, sea en formato aula virtual de un campus, de una titulación online, lo que sea, en cualquier entorno o aula para enseñar y aprender, tiene que haber 3 grandes dimensiones o focos que hay que planificar y desarrollar. Uno es lo que serían las actividades o tareas que tiene que cumplimentar un estudiante cuando entra en ese entorno, y eso significa planificar didácticamente bien el mismo. Tiene que encontrarse ese estudiante una serie de contenidos digitales o materiales didácticos de estudio en ese entorno y, evidentemente, y muy importante también, tiene que haber interacción social entre los propios estudiantes y entre el profesor y los estudiantes. Si ese entorno, esa aula virtual, esa propuesta formativa digital carece de alguno de estos 3 elementos, yo creo que es un planteamiento cojo o, si queréis, pobre de lo que sería una propuesta de educación digital potente o de calidad. Y en segundo, y en segundo lugar, a destacar también, aquel profesor o profesora que quiera desarrollar o trabajar en los entornos a distancia digitales, tiene que cambiar su rol o tareas o funciones docentes. No es lo mismo enseñar presencialmente, y yo debo dominar una serie de habilidades, de competencias, que ser docente en un entorno digital. Tengo que asumir, como digo, nuevos roles, nuevas funciones. Yo he puesto ahí cuatro que creo que son las más relevantes, como es ser un docente online que desarrolle su asignatura a través de la red, tiene que ser un creador del contenido, tiene que saber hacer materiales, tiene que ser el diseñador tanto pedagógico como diseñador, digamos, de las herramientas o el entorno tecnológico, y tiene que, sobre todo, trabajar mucho su faceta de ser tutor, de esa interacción social de la que hablaba antes. Recuperar estas ideas ahora. Bueno, no quiero alargarme mucho, la segunda parte de mi intervención eso era, digamos, la aproximación teórica. A nivel práctico, yo le he estado dando vueltas y he preparado, fíjense, para presentarles a ustedes, si son docentes que están trabajando en el mundo online o que quieren dar el salto de lo presencial a lo virtual, me he atrevido a hacer un decálogo para la práctica docente digital. A ver, en función un poco de mi experiencia, mi conocimiento, me he atrevido a hacerles como 10 mandamientos o 10 recomendaciones de cómo debiera ser la práctica. Venga, paso a presentarlas de forma rápida. A ver, el primer mandamiento, la primera recomendación. Fíjense, si ustedes quieren desarrollar un entorno, un aula virtual, lo primero que uno debe plantearse es el diseño didáctico o pedagógico de la asignatura o del curso. No vale pensar previamente, yo tengo este entorno tipo Moodle o de cualquier otro LMS y empiezo yo a juguetear a ver qué cosas puedo poner de tipo tecnológico. Si no hay un plan, un proyecto pedagógico claro de qué quiero enseñar, qué objetivos quiero lograr en el aprendizaje de mis estudiantes, si no tengo claro la organización de los contenidos que quiero que se trabaje en ese entorno virtual, si no tengo identificadas las tareas, las prácticas, las actividades que los estudiantes tienen que hacer, si yo no tengo planificado el modo en que yo voy a tutorizarles y hacerles seguimiento, si no tengo planificado cuáles van a ser los criterios de evaluación que se van a aplicar, si antes de eso no puedo empezar a desarrollarlo el entorno tecnológico. Por eso mi primer mandamiento es, primero, diseña el curso, y esto es papel y lápiz, inevitablemente, y después, cuando estén claras las ideas educativas de cómo enseñar eso, empezar a crear, desde un punto de vista tecnológico, dicho entorno.
Segunda idea. Yo sobre esto llevo trabajando y mi práctica docente es así. Mi alumnado, cuando entra en las aulas virtuales, no se encuentran temas de estudio. Sí, puede ocurrir, luego lo ejemplifico. Pero yo fundamentalmente organizo el aula virtual, el entorno formativo de una asignatura, por tareas y proyectos de trabajo que los estudiantes tienen que cumplimentar, tienen que hacer, no tanto por temas o lecciones de estudio de contenido. Idea que a mí me parece muy importante porque fundamentalmente el trabajo y el aprendizaje online tiene que ser a través de la experiencia, tiene que ser activo, no de mera recepción de información como en las lecciones tradicionales de las clases presenciales. Tercer mandamiento o idea que quería plantearles. Es importantísimo que si se le plantean tareas o proyectos de trabajo a los estudiantes, el aula virtual tiene que ofrecerle al alumnado ideas y directrices claras o guías de cómo cumplimentar esas tareas o trabajos que se le solicitan. No solo es decirle lo que tiene que hacer. Es importante que haya, como digo, se le dé información del calendario de entrega de tareas, orientaciones de trabajo de cómo cumplimentar las mismas y, sobre todo, desde el principio tienen que estar claramente establecidos los llamados criterios de evaluación. El alumnado tiene que saber eso, cuándo entregar la tarea, cómo debe cumplimentarla paso a paso y, sobre todo, saber también cómo va a ser evaluado y en función de qué criterios. Una cuarta idea es que es imprescindible o fundamental que un docente, un entorno online, tenga que proporcionar a los estudiantes recursos materiales didácticos valiosos para el estudio de los contenidos. Piénsese que los estudiantes están solos en su casa, con su computadora, o en la biblioteca, o en cualquier seminario. Por tanto, hay que concebir el aula o el entorno virtual a distancia, eso, como un conjunto de recursos que le van a ayudar al alumno a autoaprender, el autoaprendizaje. Y esos recursos o esos materiales didácticos que empaquetan el contenido tienen que ser de naturaleza multimedia o multimodal. Es decir, que se entremezcle el texto, el hipertexto, el audio, los vídeos, etcétera, etcétera, o representaciones gráficas. Una quinta idea, también fruto un poquito de mi experiencia, es que concibamos las aulas virtuales en la educación a distancia digital no solo como espacios cerrados donde el alumno entra allí en aquella aula virtual y solo hace y obtiene información de lo que allí puso el profesor o profesora. Yo creo que hay que mezclar también, abrir, digamos, el aula virtual a todo el ciberespacio. Yo antes les decía que la Internet es como un gran ecosistema para aprender. Bueno, pues la labor del docente es seleccionar aquellos sitios, lugares, materiales que hay en la red o aplicaciones que hay en la red para que el alumnado cumplimente esas tareas que tiene que realizar. Y por tanto, juguemos no solo como un aula, para nuestra asignatura, con el aula virtual como un coto cerrado, vallado, sino también, en la medida de lo posible, abramos y solicitémosle a los estudiantes que naveguen en la Internet, que es, como digo, un espacio muy abierto y lleno de multitud de datos, informaciones, aplicaciones y recursos. Sexta idea. Puede parecer, no sé, la idea es hagan atractivas visualmente las aulas virtuales. Normalmente yo veo muchas aulas virtuales de mis colegas universitarios y es puro texto, son frías en ese sentido digital, es todo lectura y hay poco atractivo, hay pocos colores, hay pocas imágenes. Jueguen en la medida de lo posible. Hoy en día la comunicación y la navegación en la red casi siempre es icónica. Por tanto, de algún modo, nuestras aulas virtuales tendrían que parecerse también a las webs que el alumno visita y conoce en el ciberespacio. Si no, siempre estaremos, como ocurre muchas veces, dando la espalda
a la evolución de la realidad. La realidad es que cada vez nuestra cultura es una cultura más audiovisual, más icónica que textual. Pues bueno, incorporemos esos diseños más gráficos o icónicos a nuestras aulas. Una séptima idea práctica. Las aulas virtuales no deben estar pensadas solo para el trabajo individual y aislado de cada estudiante. Muchas veces así lo planteamos, pero hay que favorecer, hay que fomentar lo que es la colaboración, el trabajo grupal entre los estudiantes, favorecer, como digo, el aprendizaje social. Y esto significa que en nuestra planificación didáctica ciertas tareas no solo deben ser realizadas de modo individual, sino en grupo. Y el grupo puede conectarse y trabajarse a través del ciberespacio, ¿no? A través de redes sociales, etc. Pero me parece muy importante esto, el favorecer o estimular en el aula virtual la realización de proyectos o tareas o actividades que sean de tipo naturaleza grupal. Octava idea, y esta es, me parece sustantiva y fundamental. El profesor o profesora tiene que hacerse visible de forma permanente durante el tiempo que está abierta el aula virtual. Es decir, tiene que comunicarse mucho y establecer flujos, como digo, de seguimiento y comunicación con su alumnado permanente. Si un estudiante envía un correo electrónico con una duda, hay que contestarle de modo inmediato. No pueden pasar 2 o 3 días sin que el alumno reciba el feedback o la contestación. Si el alumno entrega tareas, no hay que demorarse en exceso en corregirlas o evaluarlas y sugerirle posibles cambios. Tiene que haber videoconferencias en tiempo real o grabaciones que el profesor prepara dando directrices. A mí me parece esto fundamental, insisto, en el éxito o la calidad educativa de la educación digital. La interacción y tutorización de modo constante por el profesor o profesora. Novena idea. Fíjense, normalmente un aula virtual hace una única propuesta de trabajo a los estudiantes. Es decir, todos los estudiantes encuentran lo mismo. Bueno, pues yo estoy trabajando ya en una línea donde hablamos de itinerarios de trabajo diferenciados. Es decir, estamos generando aulas virtuales flexibles en el sentido de que al alumnado le decimos, bueno, esta es la asignatura que tienes o el curso que tienes que realizar y te ofrecemos 2 caminos, 2 formas distintas de poder realizarlo. Una basada más, a lo mejor, en tareas y proyectos, actividades de trabajo de tipo grupal y a lo mejor otro itinerario, por las razones que sea, que un estudiante pueda elegir a lo mejor un formato de estudio de la materia, de la asignatura online, a través de temas o unidades de estudio de forma individual. Bueno, trabajar con distintos itinerarios. Luego les voy a poner el ejemplo práctico de mi asignatura, la asignatura real, no es inventada. Y el último mandamiento, elemento del decálogo, lógicamente tiene que ser el tema de la evaluación. No solo es planificar, no solo es desarrollar materiales, sino no solo tutorizar, sino también hay que calificar, ¿no? Y evaluar. Y en la educación digital, yo soy gran partidario de que esta tenga que ser continuada. Es decir, si nosotros hacemos un planteamiento de estudio basado en las tareas, en las actividades, la evaluación final es consecuencia, lógicamente, de los resultados que va obteniendo en cada una de esas tareas o actividades. No hay un examen final, no hay una prueba que mida la cantidad de conocimiento retenido y que es capaz de reproducir un estudiante, ¿no? Por eso el el 10º mandamiento sería este: haz evaluación continuada por tareas y también ofrece feedback, no solo una calificación, sino también comentarios, valoraciones sobre esa tarea o tarea realizada por los estudiantes. Y en la educación a distancia, fíjense, es importante ser flexible en los tiempos. Cuando digo flexible en los tiempos, me refiero a que si hay un calendario establecido, lógicamente, para entrega de tareas, seamos generosos, seamos, como digo, flexibles, a lo mejor para la cumplimentación del mismo.
evidentemente sin pasarnos en lo necesario. Y pocos exámenes, ¿no? O pruebas, digamos, de retención de información. Bueno, hasta aquí era, no sé el tiempo que llevo. Mario, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Pues Miguel, perdón, Manuel, vamos muy bien, sobre todo porque Vale. el interés de los participantes va en aumento. Al principio, cuando inició tu intervención, éramos 7 personas en la sala, ahora somos casi 30, contando a los participantes Muy bien. virtuales. Entonces, yo creo Estupendo. que la parte que viene a continuación va a ser muy rica porque es donde vas a poder mostrarnos con un ejemplo real, un Sí, caso práctico, los sí. mandamientos que nos has compartido. Sobre todo, eso del doble itinerario me parece que es súper interesante. Y por otro lado, yo que conozco el caso que nos vas a platicar, sobre todo quisiera destacar el atractivo visual que tiene el Moodle que tú empleas, ¿no? Y Vale. es una recomendación que te adelanto que ya en la facultad, por lo menos, yo ya he empezado a utilizar. Muy bien. Vale, José pues Mario, nada, ¿me escuchas? ponerles para ir acabando y dar turno a la palabra que puedan comentar. Yo, eso, mostrarles ejemplo de el aula virtual de mi asignatura. Es una asignatura de grado en la formación de futuros maestros y es una asignatura, lógicamente, que a estos futuros maestros de primaria, fíjense, de educación primaria, es enseñarles un poquito a usar las tecnologías en el aula, ¿no? En su práctica. La asignatura se imparte en la modalidad semipresencial, es decir, para que se hagan una idea, esta aula virtual está preparada para que haya algunas sesiones de encuentro físico en el salón de clase con estos estudiantes. Lo que hacemos a lo largo del cuatrimestre, los alumnos van trabajando de modo autónomo en el aula virtual, pero solo una vez por semana, nos encontramos en el salón de clase presencial, pues para hacer puestas en común, aclaración del trabajo, exposiciones, bueno, distintas cosas. Bueno, yo he intentado, de algún modo, ese decálogo que les he ido nombrando, que aplicarlo a esta aula virtual. Como ven, lo primero, fíjense, utilizamos mucha iconografía, como yo les decía. Es muy visual, por decirlo de algún modo. Para eso, bueno, el aula, me olvidé decir, está, ¿cómo se dice?, inserta en el campus virtual de mi universidad, que está basado en Moodle. No sé si es lo que utilizan ustedes ahí en la UNAM, pero es una de las plataformas de formación online más extendidas en el mundo. Entonces, Moodle da una estructura muy rígida, su plantilla, pero uno puede modificarla y puede insertarla y hacer cambios. Y como pueden ver, esto se parece poco a Moodle, pero es Moodle. Moodle. Y claro, los estudiantes o sea, realmente lo mismo podíamos ofrecerlo de modo muy textual, ¿no? Pero poniendo estos iconos y demás, lo hace como más atractivo a los estudiantes. Ellos cliquean aquí y, bueno, van al punto que vean. Mario me decía lo de los itinerarios. Es quizás la innovación más potente o poderosa. Nosotros hemos descubierto, yo llevo ya muchos años dando clase e impartiendo esta asignatura, y yo me encontré que hay estudiantes que prefieren trabajar solos, individualmente, y estudiantes que prefieren trabajar en pequeño grupo. Me he encontrado que hay estudiantes que prefieren pues, leer apuntes y luego hacer algún examen. Y otros no, otros prefieren pocos apuntes y muchas tareas, muchos proyectos de trabajo más prácticos. Supongo que esto ustedes lo viven también en sus asignaturas, o sea, no es nada extraordinario. Entonces, lo que yo me planteé hace ya 2 o 3 años fue, bueno, en vez de solicitarles a mis estudiantes lo mismo a todos, darles desde el principio la opcionalidad de que o desarrollan la asignatura mediante un modelo basado en lo que podríamos llamar aprendizaje por proyectos de trabajo, y otra gente por seguir un modelo de itinerario
de aprendizaje por temas. Entonces, claro, el diseño de uno y otro, los dos son muy icónicos, muy visuales. Hemos utilizado una cosa que se llama Genially, una aplicación gratuita que hay en la red, y lo bueno que tiene Genially es que diseñamos todo esto de forma muy gráfica. Hay otras, como Canvas, hay varias. Lo bueno que tiene es que genera un código HTML que podemos incrustar en el Moodle y el alumnado ve esto. O sea, realmente está trabajando en Moodle, pero lo visualiza, como digo, de esta forma muy icónica y muy interactiva, porque fíjense, el alumno puede clicar en cualquiera una de las opciones y aquí le aparece pues lo que sea, ¿no? Se encuentra desde un vídeo, a ver aquí ¿ven? Aquí La educación tiene por objeto la mejora de la calidad de los personales de los años Disculpa, 80 Manuel, y creo 90. que la pantalla que quedó compartiéndose es la del PowerPoint. Si no te importa, Ay, Dios mío, no la están viendo. No configura, están, configura ¿qué? compartir la pantalla del navegador. Espera, voy a hacer lo siguiente. He dejado de compartir y vuelvo a compartir ahora, pero ¿dónde estamos? Aquí. ¿Se ve ahora el aula virtual? Sí, ahora sí. Ay, pensé que la estaban viendo. Les decía que este es el aula virtual de mi asignatura, que he procurado que sea muy icónica, como pueden comprobar, muy icónica. ¿Cómo se llama? Ahí, espera, vuelvo para atrás. A ver, perdonadme, ahora me he perdido un poco. Esto es. Y estaba, o sea, muy icónica, está hecho, como les decía, en Genially y incrustado en el Moodle los códigos HTML, y esto es lo que ven exactamente mis estudiantes. Entonces, como les decía, lo interesante es que un alumnado o alumnos pueden optar por cursar la asignatura mediante aprendizaje por proyectos y otros pueden desarrollar la asignatura por aprendizaje por un temario, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, etc. Digamos, cada itinerario, cuando los alumnos lo eligen, yo ya configuro el Moodle de tal modo que cuando el alumno entra, solo ve su itinerario. Esto, al principio, los primeros días de clase, organizo eso y ya solo se encuentra, digamos, el itinerario particular. Si es de, ¿cómo se llama? El de aprendizaje por temas, pues, como ven aquí, tema 1, tema 2, tema 3, y dentro de cada tema, pues, el alumnado, pues, dispone. Yo, por ejemplo, la elaboración, digamos, de los materiales, he optado por hacerlo a través de lo que se conocen como las videolecciones. Es decir, yo grabo previamente en mi universidad, pues lo que sería la clase magistral, ¿no? Mi nombre es Manuel Area. Ven, esta es una videolección. A una persona para que sea desde... Volvemos. Y así sucesivamente, ¿no? Los que trabajan por proyectos, pues lógicamente también tienen, digamos, aquí hay dos proyectos, tienen que elaborar un libro electrónico sobre los contenidos de la asignatura, ¿no? La elaboración de un libro electrónico sobre tecnología educativa, y otro proyecto es la creación de un entorno o actividades de aprendizaje en la red. Todos son muy prácticos y lo que se encuentra en los estudiantes fundamentalmente son las guías, orientaciones de cómo abordar cada una de estas tareas, ¿no? Ahí se les explica, ven, lo primero que hacer es constituir grupos de trabajo, se le hace una selección de sitios, de enlaces donde pueden obtener información. Bueno, se dan muchas directrices claras, guías, para que puedan trabajar de modo autónomo. Bueno, este es el ejemplo de, digamos, de mi clase, de mi clase virtual para la enseñanza de una asignatura en un grado presencial, ¿no? Y lo hacemos semipresencialmente. Quería ponerles luego otro ejemplo. El ejemplo que les voy a poner es un MOOC
que hemos hecho en el grupo de investigación. No sé si lo están viendo, el de Escuela Digital, Tendencias Educativas con TIC. ¿Se puede ver? Aún ¿No lo no, ven? aún no. Vale, pues entonces vuelvo a hacer igual que antes. Dejo de compartir y voy a compartir, pero entrando en el MOOC. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Ay, Dios, no lo veo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Lo que ocurre es que esta es una captura en pantalla. Bueno, el MOOC es, ya saben, un curso online abierto. Este fue uno que tenemos montado en la plataforma Miriadax, no sé si la conocen. Es una de las más importantes que ofrece cursos MOOC en lengua española, con mucha, ahí, ¿cómo se dice? Tanto en el contexto español como iberoamericano, y si buscan plataforma, o sea, Miriadax, acabada en X, podrán ahí acceder a muchos de esos cursos MOOC. Nosotros preparamos uno que se llama Escuela Digital y está pensado para explicar eso, conceptos, metodologías sobre el uso de la tecnología, lógicamente, en la enseñanza, sobre todo enseñanza escolar, Yo se lo pongo ahí porque hemos abierto la segunda edición, celebramos la primera edición el curso pasado, el año pasado, en 2018, y se nos inscribieron más de 5.000 personas. Luego, evidentemente, los que acabaron el curso completo fueron menos, ¿no? Pero 5.000 personas, insisto, de muchos países latinoamericanos, y esta segunda edición del 2019 la iniciamos el 28 de octubre, es decir, aproximadamente dentro de 10 días. Por tanto, yo hago ahora, permítanme decirles, si se animan, que están a tiempo de inscribirse en el curso, de matricularse e iniciarlo, como les digo, dentro de pocos días, el 28 de octubre. Ahí estoy convencido que se podrán encontrar un MOOC. La idea es que sea masivo y eso significa mucha interacción entre los participantes. Y por tanto me imagino que, como digo, que podrán interaccionar con docentes españoles y de distintos países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, y finalmente quería, aprovecho la situación esta que me brindáis desde la UNAM para hacer un poco de publicidad de un congreso sobre docencia universitaria que estamos organizando. Voy a desconectarme, paso a compartir pantalla y les pongo acceso a la página web del congreso. Miren, este es un congreso, el 11º Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, que normalmente está reuniendo a 500, 600 profesores de distintas universidades iberoamericanas para hablar de cómo enseñar y aprender en la universidad. No está pensado para un tipo de facultad concreto, sino de todos los campos, desde Bellas Artes a Química, a Psicología, Filosofía o Astrofísica, ¿no? Aquí el debate es sobre cómo mejorar la calidad de la docencia universitaria. Y el congreso este que estamos organizando para el año que viene, para junio de 2020, el lema elegido es, fíjense, precisamente, la transformación digital de la universidad, ¿no? Por tanto, yo animaría, si pudieran participarse, o al menos consultar y ver esta web, encontrarán ahí, yo creo que posibles conferenciantes y comunicaciones, simposios, que intenten abordar cómo se está trabajando en las distintas universidades latinoamericanas, tanto a nivel de política universitaria como de práctica de aula, con experiencias concretas, el uso de la tecnología en la docencia universitaria. Yo no doy, o sea, falta todavía mucho tiempo porque es en junio, pero me van a permitir que yo acabe, digamos, esta disertación poniéndoles el vídeo promocional del congreso y así ustedes se hacen una idea de lo que va. Vamos a ver si me funciona. Y rogaría, no sé si se puede oír. A ver, ¿se puede oír? Se escucha. La Universidad de La Laguna va a ser la sede
de este Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Una universidad que en su tradición histórica siempre ha mantenido relaciones con Europa, con África y con América, y especialmente con Latinoamérica, con la que hace mucho tiempo ha mantenido una íntima y estrecha relación, no solamente en materia de investigación, sino también de docencia universitaria. Por eso la Universidad de La Laguna, una universidad centenaria de más de 225 años de antigüedad, quiere ser la sede de este encuentro para la recreación del conocimiento de la docencia universitaria en el mundo, y especialmente con Iberoamérica. El lema elegido para este congreso es la transformación digital de la universidad. Y la vamos a abordar en 3 dimensiones o aspectos. Una, cómo la tecnología está transformando e innovando las formas en que enseñamos los docentes, a través de metodologías como el blended learning, la educación a distancia online, lo que son los cursos masivos online, las analíticas del aprendizaje. Otra dimensión tiene que ver con la transformación digital de lo que es la gestión y servicios de apoyo a la docencia universitaria, y finalmente también abordaremos la transformación de lo que es la profesionalidad docente y la investigación universitaria. Es un congreso dirigido a todos los profesionales que trabajan en la universidad, independientemente de su especialidad. Sin lugar a dudas, los IDUs son los congresos específicos de docencia universitaria propios del mundo iberoamericano, Portugal, España y toda Iberoamérica, y por eso tiene un valor añadido para los que trabajamos en este ámbito frente a otras propuestas donde domina más la cultura anglosajona. Por todo ello, te invitamos a participar en el 11 SIDU, que se celebrará en La Laguna los días 24, 25 y 26 de junio de 2020. Confiamos en que los trabajos del Congreso en el ámbito académico y la hospitalidad y el paisaje que nos rodea acaben por configurar una oferta ineludible para todos nuestros colegas del ámbito iberoamericano. Les esperamos. Bueno, perdonen a lo mejor este anuncio publicitario del Congreso, pero yo creo que viene muy a pelo a la temática que hoy estamos abordando y, lógicamente, yo como parte del comité organizador, animarles a que participen. Por tanto, yo creo que hasta aquí era un poco mi exposición y ahora dejamos tiempo para cualquier intervención, pregunta, comentario. Por supuesto. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad ha sido un placer escucharte desde el repaso teórico que has hecho, el decálogo de recomendaciones para la educación a distancia o la educación en línea, ¿no? Porque escuchamos que tú lo aplicas a un modelo semipresencial, y sobre todo poderlo ver aterrizado al caso concreto de tu asignatura. Estoy seguro que ha sido muy enriquecedor para todos los que hemos estado aquí presentes, pero también para aquellos que luego lo puedan ver retransmitido, ¿no? Como saben, lo estamos grabando. Y respecto al Congreso, pues enhorabuena por esta organización. Seguro que será muy exitoso y por lo menos a mí, no sé si a los que me acompañan, pues se me antoja mucho poder estar acompañándoles en esas fechas. Como te comenté, hablo por la Facultad de Artes y Diseños. El esfuerzo que se está haciendo para incursionar en educación a distancia es relativamente reciente. Apenas se aprobaron las primeras asignaturas de manera oficial para impartirse a distancia hace menos de un año. Quiere decir que tenemos un recorrido no muy largo como para
llevar a cabo proyectos de investigación ambiciosos, pero algo de investigación ya estamos empezando a realizar y ojalá que esta investigación, los resultados de estos trabajos de investigación que sí están insertos en un contexto muy específico, que es el de esta facultad, pero que se puedan exponer o que se puedan presentar en este congreso sería formidable. Así que cuentas con mi interés. Y bueno, empezando ahora el turno de preguntas, yo le voy a invitar a los que están acompañándonos de manera virtual que por favor utilicen la pestaña del chat si quieren plantear alguna pregunta. Yo ya he recibido por mensajes de WhatsApp de Víctor Castañeda, que si quieres, Víctor, te puedo dar la palabra si quieres plantear tú directamente la pregunta. Pero Víctor me estaba preguntando, gracias, Mario. El decálogo que nos has compartido, si quieres, Víctor, platícanos. Oye, pero sí me escuchan bien porque tengo un poco de temor que el internet está fallando. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Oye, Manuel, muchas gracias. La verdad es que tengo que decirte que lamento que mi internet falle y que haya llegado iniciada tu presentación. Me gustó mucho. Muchas felicidades. Ojalá que pronto tenga la oportunidad de conocerte en persona. La pregunta muy concreta que le pedía a Mario que hiciera es si ya tienes publicado este decálogo de buenas actividades o de actividades ideales de la educación a distancia y dónde lo podemos consultar. A ver, el decálogo lo he preparado para la sesión de hoy. Quiero decir, he estado trabajando estos días en la presentación y como me pedía Mario que fuese un poquito práctico, pues pensé eso, en recomendaciones así muy concretas, ¿no? Y que son un poco, insisto, fruto de la experiencia de años y, lógicamente, del conocimiento teórico que tengo de esto, ¿no? De todas formas, sí tengo mucho publicado en Internet sobre todo el campo de la tecnología y la educación. Entonces, como decálogo no lo he materializado en un documento concreto, pero sí tengo cosas que digo prácticamente lo mismo, solo que de otro modo. De hecho, fíjate, si tú tienes curiosidad, te voy a recomendar, bueno, a ti y al resto, ¿no? El año pasado publiqué un artículo que está disponible en Internet, gratuito y demás, en la revista RED, Revista de Educación a Distancia, se llama así. Y lo que hice fue hacer una autobiografía de mi experiencia de 20 años. Es decir, me atreví, digamos, a intentar autoanalizarme, es decir, contar mi historia. Y mi historia como docente, que empezó en una enseñanza presencial y ha ido evolucionando hacia a la educación a distancia digital. Y ahí ya pongo también una serie de recomendaciones que he ido aprendiendo en el camino. No como formato decálogo, pero sí como texto narrativo. El decálogo fue un ejercicio de síntesis extraordinario. Muchas gracias, Manuel. Dale, gracias. Bueno, gracias, Víctor, por tu pregunta. ¿Alguien en la sala? Nada, Mario. ¿Desea hacer una pregunta? ¿No? Yo sí. Oye, Mario, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en tu oficina hay sol si en Ciudad Universitaria la lluvia está tremenda? Bueno, son los efectos de la óptica de la webcam, porque aquí también está lloviendo. Manuel, yo sí quiero hacer una pregunta y es un poco una pregunta trampa, porque me consta que nos están escuchando muchos de los colegas de la UNAM que también se dedican a educación a distancia y quisiera que con esta pregunta abrir una especie de debate o de reflexión interna aquí de nosotros los colegas que nos dedicamos a producir cursos a distancia, y es la metodología que empleamos y sobre todo la agilidad con la que producimos los cursos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú produces tus cursos y en cuánto tiempo? ¿Cuánto te tardas en producir un curso? Bueno, depende si es formato MOOC, pero vamos, lo que es las aulas virtuales de mis asignaturas, yo ahí lo he hecho yo solo siempre. Ya en estos últimos años empiezo a tener colaboradores
yo que sé, gente joven, becaria, que han sido antiguos alumnos míos, quieren especializarse y entonces empiezan ya, digamos, a ayudarme un poco más. ¿Cuánto tiempo? Pues no os puedo decírtelo, pero mucho tiempo. Quiero decir, fíjate que te decía que lo primero la planificación didáctica, antes de empezar a trabajar la tecnología. Esa planificación didáctica me lleva tiempo, porque es un esfuerzo creativo, ¿no? Es pensar qué tareas o proyectos le puedo solicitar yo a los estudiantes. Luego, tengo que pensar en la creación de los materiales, o sea, cada videolección tengo que preparar, digamos, el contenido de esa lección en formato PowerPoint, etcétera, y luego solicitar, digamos, la posibilidad de grabarlas en los salones audiovisuales de mi universidad, porque eso, claro, ya es una cuestión técnica, necesita, digamos, un plató con buenas cámaras y demás para grabar, y tengo que hacerlo uno a uno. Luego hay que montarlo todo en el aula Moodle, es decir, me llevan meses montar un aula virtual completa, de calidad, para una asignatura, un curso. Me lleva mucho tiempo, como estoy diciendo. Sin embargo, la gran ventaja es que yo al curso siguiente reutilizo esa aula, ese material. O sea, yo de hecho utilizo, no siempre, pero reutilizo vídeos que grabé a lo mejor hace 10 años. O sea, por tranquilizar, digamos, a mis colegas de la UNAM. Es mucho tiempo y esfuerzo la primera producción de un entorno virtual, pero luego, cuando está creada, su duración puede oscilar entre 4 o 5 años y con eso lo que hago es a lo mejor actualizar algún pequeño detalle dentro del aula virtual, pero ya me relaja muy mucho mi tiempo docente. Muy bien. Digamos que tú mismo marcas tus propios lineamientos de lo que consideras que debe de contener tu aula virtual, ¿no? A diferencia del modo de trabajo que tenemos, al menos hablo por este contexto de la Facultad de Artes y Diseño, que hemos planteado, ¿no? Y eso es algo que probablemente pueda estar en revisión o en evolución, pero a la fecha hemos planteado un formato que sea universal para cualquier maestro o para cualquier asignatura, obviamente con las especificidades de que el contenido, las actividades, puede ser completamente distinto de un maestro a otro. Pero tú, en este caso, tu manera de hacer tu curso a distancia es completamente distinta, a lo mejor a la metodología que emplea otro colega de tu departamento o de tu facultad o de otra facultad de La Laguna. Bueno, mira, vamos a ver. Yo el ejemplo que les he puesto es de una asignatura de grado, de un título que es presencial. Y entonces yo tengo libertad de montar mi aula como yo considero oportuno. Y esto llevo haciéndolo hace 15 años. Sin embargo, también soy profesor de un título de posgrado o de un máster a distancia completamente. Y ahí, evidentemente, ya somos menos profesores, somos 8 o 9 profesores, profesoras, donde hemos pactado, pues, y tenemos muchas reuniones donde, digamos, mostramos y discutimos nuestras aulas virtuales. Hay, evidentemente, un cierto margen de libertad, de flexibilidad, pero hemos intentado, lógicamente, llegar a ciertos acuerdos o consensos de que las aulas virtuales tengan una cierta estética similar, y también que sea un planteamiento de aprendizaje por proyectos, por tareas. ¿Qué ocurre? Que yo, por mi especialidad, etcétera, y mi experiencia, siempre estoy como un paso por delante del resto de mis colegas, ¿no? Esto de los itinerarios es cosa mía, pero seguramente lo empiecen a adoptar otros colegas. De acuerdo. Desde el chat nos están preguntando el diseño instruccional o guión instruccional, ¿cómo lo realizas? A ver, a lo mejor le voy a dar la palabra a la persona que hizo esta pregunta, bien, por si quiere formularlo con más detalle. Sí, mejor. Hola, buenas tardes. Estoy en Educación Continua FES Iztacala y mi pregunta es, esta parte de del estándar que existe o que hay,
cómo se realiza o cómo podemos fijar un estándar de un guión instruccional o un diseño instruccional? Yo te voy a ser sincero. Yo me enfrento a la página en blanco y no sigo ningún modelo. Yo creo que el diseño instruccional o la planificación didáctica o la programación pedagógica, como quieras llamarle, simplemente tiene 4 elementos básicos, que son los objetivos, es decir, qué quiero que aprendan mis estudiantes, los contenidos o conocimientos que quiero que adquieran mis estudiantes, las actividades o metodología, que es la forma en que quiero que aprendan mis estudiantes, y la evaluación, que es cómo voy yo a saber lo que han aprendido, ¿no? Es decir, esas 4 cuestiones: objetivos, contenidos, metodología con actividades y evaluación. Eso es lo básico. Y no sigo ninguna plantilla y me parece, perdónenme si lo afirmo, me parece que hay a veces, cuando se utilizan demasiadas plantillas o protocolos formalizados para las programaciones o diseños instruccionales, lo que se hace es rellenar documentos burocráticos que poco responden a las necesidades y que son poco orientativos para lo que puede ser la práctica docente. Yo distingo, insisto, de rellenar documentos administrativos de diseño instruccional de lo que yo necesito como docente, como guía, para yo construir mi aula virtual. Y entonces suelo empezar muchas veces por las actividades. Es decir, lo que se me ocurre a lo mejor es pensar, bueno, ¿qué tarea o proyecto podría serles interesante a los estudiantes? A partir de que ideo eso, empiezo a vincularlo con, bueno, ¿y esto para qué les sirve? O sea, ¿qué pueden aprender? Los objetivos. Lo vinculo, lógicamente, bueno, ¿y qué contenidos o conocimientos están implícitos cuando empiecen a desarrollar este proyecto? Lo vinculo con el contenido. Y, lógicamente, porque mis estudiantes me lo demandan y porque es mi obligación docente, tengo que establecer, bueno, ¿y qué criterios voy a marcar para poder evaluar y dar una calificación? Entonces, la planificación didáctica, por resumir, no sigue un protocolo rígido, sino que empieza por cualquier parte, digamos, de la enseñanza. En este caso yo suelo utilizar, como digo, las actividades, empiezo por ahí, y al final, evidentemente, sale planificado todos los elementos del diseño. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, creo que quedó súper claro esa parte y yo comparto contigo, y es ahí donde vuelvo a lo que mencioné antes, de que da pie a que se abra un debate a nivel interno, tanto con mi grupo de trabajo, pero también supongo que en otras facultades de la UNAM, porque tenemos como mucha preocupación por los formatos, las plantillas, qué tipo de guión queremos que el maestro llene, cuando deberíamos a lo mejor de pedirle al maestro que trabaje con un folio en blanco, y tal vez nuestra responsabilidad como el área encargada de traducir eso a un curso, pues seamos nosotros los que metamos el contenido al formato y no poner esa barrera que en muchos casos es psicológica de un maestro tener que llenar una plantilla como una obligación burocrática, ¿no? Y bueno, hablo como una opinión personal nada más, pero dispuesto a escuchar más ideas de mis colegas. Entonces, si hay más preguntas, pues hablen ahora o callen para siempre, o le damos las gracias al doctor Manuel Area. Si gustas, Manuel, compártenos tus datos de contacto por si alguien se queda con más dudas próximamente. No, yo lo que hago, Mario, es, hay una cosa que se llama Google, creo que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Si escriben ahí mi nombre en Google, en el buscador, Manuel Area, me localizarán. Estoy muy visible en la red y les llevará a mi sitio web de forma inmediata, y allí encontrarán los datos de correo, publicaciones, proyectos, etc. Creo que Víctor va a decir algo más. Sí, Mario, Jonas, es una duda. ¿Podemos, Manuel, compartir? Yo trabajo en un área que no es educación a distancia,
sino más bien es educación continua. Y quiero preguntarte si podemos difundir sin ningún problema el Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria en nuestras redes sociales. Estaría encantado y agradecido, Víctor. Muy bien, entonces lo vamos a hacer. Y se lo voy a mandar a nuestros socios. Pertenecemos a una red latinoamericana que a lo mejor la conoces, que es la RECLA. A lo mejor a alguien le interesa participar. Perdón, ¿cómo RECLA, se llama Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. No conozco. Pues se los mando porque el congreso se ve muy interesante. El video es muy atractivo. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y antes de cerrar, Regina, si quieres dar la programación de los siguientes eventos, porque como les dije al inicio, esta es la primera de una serie de videoconferencias que estaremos teniendo con investigadores de Canarias, especialmente del laboratorio EduLab de la Universidad de La Laguna, pero también con investigadores que se dedican fuera de la universidad, pero también a darle uso educativo a las tecnologías, inclusive al cine, ¿no? Entonces, Regina, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por conectarse a todos los participantes. Gracias por atender a esta invitación. Muchas gracias, Manuel, también por tu asistencia, por abrirnos un poco más el panorama acerca de la educación digital. Y es también muy interesante ver cómo ustedes allá lo han trabajado y nos sirve también mucho como una experiencia de cómo podemos también empezar a realizar cosas nosotros acá que estamos iniciándonos en toda la parte de la educación a distancia en la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, les hago la invitación muy cordial a todos los participantes, también a ti, Manuel, por si quieres sumarte a la próxima videoconferencia. La vamos a tener el 29 de octubre a las 11 de la mañana, también de la Ciudad de México, que son las 5 de la tarde de Tenerife y 6 de la tarde de Madrid. Entonces, bueno, la invitación está abierta a todos los que quieran participar. Tendremos la ponencia de David Cánovas, que es el director del Festival de Cine Educativo CINET-FEST. Y bueno, él nos va a estar acompañando igual desde Tenerife para compartirnos un poco qué es este Festival de Cine, cómo es que lo han estado realizando y de qué manera vinculan ellos la educación con... Bien, gracias. ¿De qué manera vinculan ellos la educación con el cine, con el lenguaje cinematográfico, lo cual es algo pues muy interesante y muy innovador también? Entonces los esperamos. También a través del correo electrónico les haremos llegar la liga para que se conecten unas horas antes de la videoconferencia. Si a ustedes les interesa participar de la videoconferencia del 29, les coloco aquí en el chat el correo electrónico al que me tendrían que escribir para que yo los agregue a la lista y ese mismo día les hagamos llegar la comunicación a través de qué liga y todo. Es a través de Zoom, entonces también si conocen a alguien que puede estar interesado, les pasen el dato y nos conectamos todos en 130 personas. Sí, afortunadamente Regina, tenemos hasta 130 personas, entonces adelante para compartir. Dime. Gracias. Regina, a Redec yo creo que nos interesa mucho. Yo veo por lo menos conectados a 4 o 5 personas de la red de educación continua. Entonces nos lo mandas y con gusto te ayudamos a difundir. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Yo te lo mando para que también nos apoyes y bueno, agradecerle también a toda la gente de la red que está conectada, que yo sé que este es un tema muy interesante también para todos. Pues gracias, Manuel, que te deseamos que tengas muy buen día y desde una mañana gris y lluviosa de Xochimilco, seguro que allá en la laguna pues hará una temperatura ideal como de costumbre, ¿verdad? Sí, este fin de semana, el sábado, domingo, estaba bañándome en la playa, disfrutando un poco del sol canario. Qué envidia. Pues ojalá nos podamos ver en el SIDU para que los que no conozcan Tenerife pues sepan por qué le llaman las Islas Afortunadas.
Muy bien, pues les esperamos y muchas gracias por la invitación y espero que todo esto haya sido algo útil. Venga, un cordial saludo. Hasta luego.